Despacio, despacio. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos y bienvenidas. Somos TCT Perú y en estos momentos estamos encontrándonos en la iglesia matriz de Pasos. Así que estén listos y preparados porque hoy día se nos casa Clemente juntamente con Nancy. Y esta fiesta y ceremonia se va a llevar a cabo y aquí estamos. Y ahí van entrando la novia. Ahí está Nancy, acompañado de su papá, de la hija llevando. Despacio, camine bonito, despacio, despacio, excelente. Ajá, camine, está bien, está bien. Siga, siga, avance despacio. Muy bien, ahora fíjense bien. Muy bien. A ver si alguien nos ayuda. Vamos a cerrar la puerta grande, la chiquita nomás que esté abierta, por favor. Señora Julián. La puerta chiquita, por favor, no abre.
Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les quiere, porque ustedes me quieren que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy estimados novios, Clemente Guzmán Hualpa y Nancy Zúñiga Gálvez, hoy día para ustedes, 20 de mayo, es un día de bendiciones, porque hoy va a bendecir el Señor su santo matrimonio. Por eso este día para ustedes no es un día más en la vida, sino es un día importante, un día trascendental. Van a celebrar su santo matrimonio. Por eso pues hoy es un día importante para ustedes. Vamos a hablar sobre el matrimonio. Dice la palabra de Dios que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso quiere decir que el matrimonio en la iglesia, queridos hermanos, es hasta el día de la muerte. Solo la muerte puede separarlos. Así dice la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso el matrimonio en la iglesia católica es hasta el día de la muerte. Solo la muerte puede separarlos. Por eso el catecismo les da el catecismo para que aprendan, pero no aprenden, porque ahí marcado dice, ¿qué es el matrimonio cristiano? ¿Qué es? ¿Han aprendido? A ver, ¿qué es? Porque como esos se han casado, así que les digo, para bailar si son buenos, para tomar son buenos, matrimonio que toma con el cucazo, con el cucazo, buenas, pero para aprender la palabra de Dios, cero a la izquierda. Y ustedes también igual, a ver, ¿qué es el matrimonio cristiano? Porque si no saben qué es el matrimonio, ¿cómo van a casarse? ¿Ya chaspa y maya tapas y chaspa casar con el bicho o no? ¿Claro? Entonces, a ver, ¿qué es el matrimonio? Porque si no sabes qué es el matrimonio, ¿cómo te vas a casar? Hay un chichaycamba, pues, se puede, hay que saber. A ver, entonces, ¿qué es? De los dos, ¿algo han aprendido? Nada. A ver. Muy bien, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer hasta el día de la boda. Ese es el matrimonio, la unión de un hombre, que también a veces ahora hay, pues bueno, ahora hay de todo en la vida. Hay parejas a veces que aquí en Perú todavía no hay matrimonio, propiamente matrimonio no es, pero hay unión de un hombre con un hombre. También ellos dicen que es matrimonio, un hombre con un hombre. A ver, tú Clemente, con otro hombre puedes venir hoy día, cásame padre, mis paipitos. Bueno, porque el matrimonio desde siempre, desde la creación del hombre, es entre un hombre con una mujer. No puede ser entre dos hombres o dos mujeres, barmipura o jaripura. Pero bueno, pues ahora hay mucha gente que a veces dice, yo tengo derecho, que yo quiero casarme con uno que es del mismo sexo, varón entre varón. Eso no se puede dar, obviamente no es matrimonio, porque un matrimonio es siempre, desde siempre, un hombre con una mujer. Por eso el matrimonio ya se ha aprendido muy bien. Es la unión de un hombre con una mujer hasta el día del amor. Ese es el matrimonio. Por eso ustedes quieren saber, pues ya lo saben, de hecho, que esto es así. Segundo punto, ustedes tienen que vivir amándose, queridos hermanos, porque, claro, ustedes no son tan jóvenes. A veces hay parejas jóvenes que vienen a casarse, ya se han conocido 1 año, 2 años, ya al matrimonio, muy bien, ustedes estarán mucho más años, ¿no? ¿Cuántos años de convivencia? 14 años. Entonces, pues ustedes ya saben cómo es la vida. La vida no es color de rosas, no es color de rosas, no es todos los días
que aquí nadie hace sin trago, nada, todo es con trago, todo es con trago, todo es con cerveza. Sin eso no hay nada, hermano. Y ustedes también para regalar cerveza. ¿Por qué no regalarían un saco de arroz, un saco de azúcar? Cuando hay esa palpa, todos bailando, cerveza. Y tomar mucho es pecado. Borrachería es pecado. ¿Qué pecado será? Pecado de la gula. El pecado de la gula. A veces algunos saben, un hombre en Tucumán le preguntó el año pasado, me ha dicho, no, cuando le he dicho, tomar, emborracharse será pecado. Y él me ha dicho, no creo que sea pecado, porque si tomas y te emborrachas no pasa nada. ¿Qué haces? Si es pecado, y este pecado se llama el pecado de la gula. A ver, todos hay que aprender para que sepas que tomar no es normal, emborrachar no es normal. Y manan matoma cuspaja, guaquillaninku, manan pecado de la gula. Comer mucho también. Por ejemplo, uno puede comer lo necesario hasta saciar su hambre, pero si uno come 5 platos, 6 platos de mondongo, eso también se llama pecado de la gula. Comer mucho, tomar mucho exageradamente hasta embriagarse, se llama el pecado de la gula. Comer exageradamente también se llama el pecado de la gula, queridos hermanos. Por eso, vida cristiana, donde sea, pero a veces los católicos no hacemos caso a la palabra de Dios, no hacemos caso. Y mapas, yo voy a hacer así. Imagina, Dios va mandamiento, imagina, yo voy a hacer así. La palabra de Dios me enseña así, yo voy a hacer así. ¿Ves? No obedecemos a la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dice, un hombre se acercó para preguntarle y le dijo, Maestro, ¿qué voy a hacer para salvarme? El Señor le dijo, si quieres salvarte, cumple los mandamientos. Por eso nuestra vida como cristianos tiene que ser para cumplir los mandamientos, queridos hermanos. Pero no obedecemos, no. Al menos hay que saber que esto es así. Y cada uno pondrá el esfuerzo para vivir según la voluntad de Dios. Cada uno. Entonces esas 3 cosas de tu santo matrimonio. Estás casando hasta el día de la muerte. Tienes que vivir amándose a Dios. Tercero, vida cristiana. Hay que vivir como hijos de Dios. Como Dios nos manda en la palabra. Como Dios nos manda en los mandamientos, queridos hermanos. ¿Ya? Muy bien. Nos acabamos. Nos ponemos ya aquí para la ceremonia del matrimonio. Chao, pichama. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Elim Cristóbal. Bueno, el día de hoy estamos en el matrimonio de nuestros amigos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy estimados novios, Clemente Guzmán Hualpa y Nancy Zulta Galvez, vienen ustedes a contraer santo matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente, libremente, al elegir el estado matrimonial, están decididos a amarse, respetarse durante toda la vida, hasta la muerte. También están decididos a recibir los hijos como enviados de Dios. Así pues, ya que desean unirse en santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la familia aquí presente. Ahora le pregunto, don Clemente Guzmán Hualpa, ¿quiere recibir como esposa a dona Nancy Suárez? Y
promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así prometes amarle y respetarla todos los días de tu vida. Doña Nancy Zulca Gálvez quiere recibir a don Clemente Guzmán Hualpa como esposo y promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así prometes amarle y respetarle durante todos los días de tu vida. Así pues, ya que han manifestado su consentimiento ante Dios y la Iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecir, Señor, estos anillos que se van a entregar en señal de amor y fidelidad, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esposa Nancy, habla. Esposa Nancy, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esposo Clemente, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. A partir de este momento, ellos son esposos hasta el día de la muerte. Solo la muerte podrá separarlos. Vamos a bendecirles con unas palmas. Chicos, los recién casaditos. Somos TCT Perú, hoy nos encontramos en Pasos. Va a ayudar a pasar la ofrenda. Y por los hijos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Rezamos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, pueden darse la paz. No importa de qué barrio venga, si detrás del altar estás tú, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano y mi hermano será. No me importa de qué barrio venga, si detrás del altar estás tú, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano y mi hermano será. No me importa de qué barrio venga, detrás del altar estás tú. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano y mi hermano será. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Por los nuevos esposos, Clemente Guzmán Gualpa y Nancy Zucca Galvez, para que el Señor los bendiga en su familia y para que su santo matrimonio persevere hasta el día de la muerte, porque solo la muerte puede separar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos
bendición que Dios les hará todos los años. Y así cumplirán 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, 25 años, bodas de plata. Si Dios te da vida, 50 años matrimoniales, bodas de oro, pero no será hasta cuando Dios diga, ¿no? Muchas felicidades, palmas para ellos. Ahora se van a acercar para firmar el expediente matrimonial. Más fácil, padrino. Atentos a la cámara. Aquí, adelante. Más ahora que trae. Ahí está, para quitar esto.
chicos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos en sesión de fotos. ¿Cómo estamos, Frank? Efraín. ¿Cómo estamos, Joelito Castillón? Todos los familiares estamos aquí en la foto. Y nos encontramos en Pasos. Todo el equipo de TCT vino hasta Pasos. Un saludo para Solita Castilla, igual, igual que para acá metido igual. ¿Cómo? Mira, ¿te gusta esto no vendió? A ver, sí, a ver, pero claro, ¿qué está hablando Jancho, mira? ¿Qué está hablando Jancho, mira? Está hablando Jancho. Está hablando de... Vamos, grábale a la rata. Jancho está quejando ahí. Jancho ahí. Estamos en hora de sesión fotográfica. Aquí están toda la familia. Hola, Gencho, ¿qué tal? Acá hay flores, Gencho. A la parrilla, vamos a bailar, Gencho, tú sabes, ya, Los familiares de los novios están cerca, pueden venir. Recién ya terminó la misa. Ya ahorita ya. Estamos sesión fotográfica. A ver, hola, ¿cómo estás? Joelito, tienes que venir ahí a Hila para bailar. Elmer, Salinas, ¿cómo estamos? Bienvenidos, nos van a apoyar a compartir esta transmisión. Ya acabó la misa. Ya se viene baile general. ¿Cómo estamos? Somos TCT Perú. ¿Desde qué lugar nos están viendo, chicos? A ver, comenten a qué hora van a llegar para bailar. Desde Pasos. Nos encontramos en Pasos. ¿Ya listos?
estamos en la parte final ya, los recién casaditos. Ahora ha pasado 5 minutos. 5 minutos de casados. No hemos visto el beso, a ver. El beso no iba a hemos decir el padre. Pueden besarse, la novia y nada. Nada. Javier Chávez desde el norte, ¿cómo estás? Olimpio Niñanya, saludos para Ñauimpukio, Pampa, familia Niñanya. Saludos amigos, ¿dónde se encuentran? Tienen que venir para poder bailar. Deis Riveros, mucha foto ya. Sí, pues es que es única foto, es única vez que se va a casar y va a quedar todo en el recuerdo. ¿Listo? ¿Alguien más? Fotos, por favor. ¿Cómo estás, Javier Chávez Pérez desde el norte? Para los novios y toda la familia. Sina. Bienvenidos, bien a los que están perdiéndose. Eso, ya vamos chicos con lo que estábamos. 3, 2, Lucio, ¿dónde está? ¿Ya no? Lucio. Ya apuren. Ya, ¿listo? 3, 2, 1. Aquí primero, ya 3, 2, 1. Ya, Una vez miren, más. miren. 3, 2, 1. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más? Ya vamos. Vamos ya. Ya voy a hacerle para que salga lento. Mira, ahorita, güey. Estoy cambiando ya a cámara. Ahora voy a hacerle lento que tiene que salir, que si no rápido. Espérate un ratito, dile. Una foto. Una foto aquí. 3, 2. Se acabó la foto ya, ahora sí salimos a la pista de baile. Ahí están todos los familiares ya esperando afuera de la iglesia. Nos encontramos en Pasos, TCT Perú. Todo el equipo nos encontramos aquí para transmitir lo mejor de esta hermosa boda. Ahí está la mesa. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos los familiares. Dijo, ahí están los sacolargos, dijo. Ahorita ya viene, dice. Salud para Gencho. Saluditos para su barbería, el Gencho. Ahí dice, pero así dijo acá tu amigo. ¿Cómo se llama Javier? ¿Cómo? Qué buena Henry, dice. Beta, Joelito. Ahí están los sacolargos. ¿Será verdad? ¿Quién es? ¿Amigo o enemigo? Enemigos. Enemigo, Saco largo, vamos a ver más tarde. Es enemigo que nos tiene odio. Ahí están, van viendo a los saquitos, a los saquitos. Chicos, tienen que venir para bailar, son los saco largos. Esos saco largo vamos a ver más Ahí está, tarde. dice que Lisita. Saludos para mis primos saquitos. Vamos a ver, todo Guaribamba me voy a barrer. Ya van saliendo todos los invitados. Bienvenidos familiares, ¿cómo están? Es ese oso. ¿Y dónde es eso? Ahorita les voy a mostrar, chicos, ya en el baile general lo van a ver a todos los familiares. Desde qué lugar nos están viendo, apóyanos a compartir esta transmisión por la página de TCT, Clean Studios, Crina TV, Fiesta Perú. Para los machalas de Santa Cruz de Hila. Javiercito, ¿dónde te encuentras? Tienes que venir.
la tradición de aquí de Pasos. Mucho arroz, mucho arroz. Están los sobrinos, el sobrino, el padrino. Ahora sí, a bailar ya. Estamos afuera de la iglesia. ¿Cómo estamos? Ahí están los familiares. Saludos, saludos para todos ustedes. ¿Desde dónde nos están viendo? Mi nombre es Eli. En esta oportunidad vamos a mostrar todo el suceso de esta boda. Papá. Arriba. Van a pasar a hacer la entrega de las flores, esa es la tradición. Creo que la novia está arrepentida. ¿Tú crees, amiga? La cara tiene, parece arrepentida, ¿no? Está feliz, mira ahí, ve la cara de sonrisa. Quiero comer. Ya fui. ¿Qué? ¿Yo le he chocado? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Elin Cristóbal y en esta oportunidad nos encontramos en la linda tierra de Pasos, donde abundan las ricas papas nativas. Desde aquí, chicos, les mando un saludo cordial a todos ustedes y muchísimas gracias por estar viendo la transmisión en vivo de TCT Perú, Fiesta Perú, Clina Estudios. El día de hoy nos encontramos en un matrimonio de nuestro amigo Clemente Guzmán. A bailar, chicos, esto ya inició, ya son casados, ya, chicos. Hoy 20 de mayo unieron sus vidas nuestros amigos para siempre hasta que la muerte los separe. ¡Ay, ay, ay! Adiós juventud, vida pasajera.
para Frank AC, Solitos desde Perú. Daisy Riveros Reyes, depende de los regalos, seguro va a haber sonreír, dice. Amigos, ahorita volvemos con una nueva transmisión. El celular está muriéndose, de verdad. Gracias chicos, volvemos, gracias. 30 segundos apagando.